el diagnóstico, la vigilancia no es un gasto, es una inversión. Y créame, he tenido poblamientos donde se le ha invertido casi $500,000 solo en diagnóstico y verificación. Y eso se ha pagado muchas veces. En los cierres de aproximación de costos, la bioseguridad, una buena bioseguridad, no pasa de un 5% del costo total. Eso no es nada, pero dejas de perder muchísimo. Hola a todos, soy Laura Batista, su anfitriona a un nuevo podcast de Cerdocast, una línea directa con los principales referentes de la industria porcina. El día de hoy tenemos el gusto de contar con la presencia de la doctora Alexandra Henao Díaz. Alexandra estudió médico veterinario por parte del ITSON, Instituto Tecnológico de Sonora. Posteriormente estudia una maestría en ciencias en medicina preventiva veterinaria y un doctorado en ciencias de la población en salud animal en la Universidad Estatal de Iowa, bajo el liderazgo del doctor Jeff Zimmerman. Entre la experiencia profesional de la doctora Henao tenemos la investigación de enfermedades tropicales zoonóticas como es Chagas y Leishmania, enfermedades virales porcinas, principalmente enfocada en el muestreo agregado para el diagnóstico de PIRS y bioseguridad. La doctora también trabajó en diagnóstico histológico veterinario, gestión de centros de inspección de ganado para exportaciones, México a Estados Unidos. También fue asistente en la gestión de granjas lecheras y, obviamente, profesora universitaria tanto en el ITSON como en Iowa State. La doctora fue líder del equipo de aseguramiento sanitario para PIC Latam. Alexandra, muy bienvenida y muchísimas gracias por haber aceptado esta invitación. Muchas gracias a ustedes por invitarme. Alexandra, con toda la experiencia que tú tienes durante esta carrera, aún y a pesar de que eres una mujer muy joven, pero te has desarrollado de una forma ejemplar y para todos nosotros los médicos veterinarios y eres un ejemplo para nuestras nuevas generaciones. Gracias. Queremos que nos platiques. Hoy justamente está habiendo vamos a llamarle cambio de la medicina de la porcicultura hacia mega empresas, no simple y sencillamente empresas que tienen muchas granjas, sino también que tienen granjas muy grandes. Y eso cambia la gestión, el reto. Y tú tienes muchísima experiencia, no solo en la bioseguridad, sino también en la gestión de lo que sería la salud, la construcción o remodelación de estas granjas y obviamente también el trabajo de todo lo que sería nuestro personal, que se vuelve en cada día uno de nuestros activos más importantes. Alexandra, coméntanos desde cómo tú quieras ir empezando, cómo tú quieras irte organizando, a platicarnos de este reto tan grande que estás tú, tienes ya 1 año y medio, pero trabajando en este reto tan grande. Platícanos cómo estás organizando toda esta situación de las mega empresas. Sí, gracias, doctora. Sí, definitivamente la porcicultura está caminando a poblaciones cada vez más grandes. Lo que considerábamos antes, o en algunos países se considera como granjas sitio 1 grandes de 2,000, 3,000 vientres, en México ya no es una realidad. Aquí hablamos de granjas de 10,000 vientres, de 12,000 vientres en un solo sitio, o bien 16,000 hembras en 2 sitios que están uno al lado del otro. Entonces, es una sola granja con un número muy elevado de animales. Y alrededor de esta realidad de producción hoy día se tienen muchos factores que he tenido la fortuna de ir aprendiendo y desarrollando sobre la marcha para el establecimiento de granjas de esta magnitud. Y desde nuestra perspectiva de salud es un reto totalmente diferente a lo que aprendimos en la escuela o lo que aprendimos en la porcicultura tradicional. Perfecto. De los puntos, si gusta lo vamos desarrollando como puntos por puntos desde una perspectiva práctica de los retos que nos representa esto. Cuando hablamos de granjas hoy día, en lo personal las divido en granjas tradicionales y megagranjas. Para mí las megagranjas son
granjas que tienen más de 8.000 vientres, granjas nuevas que se poblan desde cero. Podemos hablar de establecimientos o granjas construidas nuevas para este tamaño de población. O también tenemos casos donde multisitios se transforman para dar una capacidad de sitio 1 para una población de este tamaño. Granjas que antes fueron construidas para 3.000 vientres, máximo 5.000 vientres, con su sitio 1, 2 y 3, se transforman para ser un gran sitio 1. Entonces, la porcicultura está caminando para allá. Pero, ¿cómo le hacemos nosotros desde la perspectiva de salud para manejar un hato de esta magnitud? Ya sea un hato nuevo o una granja reacomodada a este tipo de instalaciones. Eso es lo que no encontramos hoy en ningún libro, por así decirlo. Así es, Alexandra, y tocas un tema muy importante porque tú nos dices justamente granjas que eran un ciclo continuo, cerrado, las estamos convirtiendo. En tu experiencia, porque yo sé que te ha tocado, como dices, granjas de cero, y eso probablemente es lo mejor para este tipo de mega granjas, pero ¿cómo le están haciendo? ¿Qué para ti cuando dices vamos a reconvertir esta granja? ¿Cuáles son los puntos? Porque creo que necesitas enviar este mensaje muy importante porque la gente piensa que esto es muy sencillo. Correcto. Sacamos los metros cuadrados que tengo y digo, voy a hacer esto. Y sé que no, en la experiencia que tenemos, que no es así. Y sobre todo porque yo creo que además de lo que estamos mencionando, nos estamos enfrentando a retos muy importantes que son el bienestar animal, el manejo de todo lo que es el medio ambiente. Entonces, ¿cómo planeas tú? ¿Cómo le haces? ¿Cuáles son los puntos que tomas en cuenta desde el que dices, vamos a construir o vamos a cambiar esta granja? ¿Cómo lo estás viendo o cuáles son los dos retos que te encuentras diferentes en cada una de estas dos situaciones? Bueno, ahí hay que ubicarnos muy bien en la situación de industria. Entonces, la industria, las gerencias, la administración es quien toma estas decisiones, al final de cuentas, de hacer crecer o transformar estas granjas. Entonces, nosotros desde nuestro lado de bienestar animal, de salud, pasamos a ser una de las tantas disciplinas que se tienen que involucrar en ese plan. Hablamos de la planeación desde la perspectiva de ingeniería, ¿ok? Desde la planeación de permisos ambientales, desde la planeación ya en parte nosotros de salud y cómo se va a manejar la salud, qué necesita la parte de bioseguridad y salud dentro de un proyecto de esta índole. Entonces, lo primero es una planeación multidisciplinaria, porque no, una sola disciplina no puede dictar cómo va a ser todo. Entonces se necesita un trabajo multidisciplinario y mi primer consejo sería siempre involucren al área de bioseguridad, porque lo que es correcto para el área de ingeniería no necesariamente va a permitir tener una bioseguridad en granja o un manejo productivo lo más eficiente posible. Entonces, multidisciplinarios y poner sobre la mesa siempre los no negociables y las necesidades básicas de bioseguridad para que el proyecto gire en torno a eso. Punto muy importante porque creo que todavía y aún a pesar de tantos años, para cada una de las personas en nuestra audiencia, bioseguridad es muy diferente. Ustedes como empresa, tú en tu experiencia que has podido viajar por todo el mundo, toda Latinoamérica, ¿cuáles son tus puntos, como dices, no negociables? Porque es muy cierto, a veces cuando trabajamos como debe de ser con muchas otras disciplinas, a veces no se comprende por qué la bioseguridad, por qué ponemos estos puntos. ¿Cuáles son para ti esos puntos no negociables? Y también quisiera saber, ¿ustedes se están enfocando a la bioseguridad tradicional o están ya entrando en lo que sería hoy lo que le llamamos la bioseguridad en tiempo real, que la que podemos manejar para entender lo que está pasando en tiempo real en nuestras granjas? Creo que los no negociables siguen siendo vigentes y siguen siendo los mismos. El cómo los implementamos o el cómo los tecnificamos es lo que está evolucionando. Entonces, tenemos como base los básicos. Ubicación de la granja, la densidad de cerdos que hay alrededor, eso es fundamental, sobre todo cuando se va a tener una inversión en una granja de este tamaño y de este valor, ¿cierto? Son millones de dólares que están allí en esa inversión, entonces la ubicación de la granja es fundamental. Los ingresos del personal, entonces no escatimar en infraestructura
y instalaciones que permitan un ingreso fluido en tiempo y sobre todo en forma a nivel de bioseguridad. Baño seco, baño húmedo, las condiciones ideales para los empleados, porque cuando lo vemos de una manera matemática son los eventos de riesgos que se repiten todos los días multiplicado por cada persona que ingresa a la granja. La cuestión de los vehículos. Esa parte, fíjese, a nivel práctico a veces se nos olvidan los proyectos. Los proyectos avanzan, se tienen las instalaciones y se nos olvidan los vehículos que son necesarios para todos los movimientos que requiere una granja. ¿Y cuáles van a ser las etapas de bioseguridad de esos vehículos? ¿Dónde se van a lavar? ¿Dónde se van a desinfectar? ¿Cuáles instalaciones se necesitan para esa cadena de tráficos? Hablamos de tolvas de alimento, hablamos de jaulas para salida de lechones, para salidas de cerdas de desecho o movimiento de las personas. Entonces, esos movimientos sobre ruedas y toda la bioseguridad que eso requiere, a veces se nos va quedando de último y es fundamental. Por allí acabo de ver una publicación muy interesante donde mencionaba de los 4 factores de contaminación principal, 3 tienen que ver con ruedas y esa parte se nos olvida. Entonces, los básicos en bioseguridad para mí siguen siendo los mismos: localización, ingresos, salidas y la gestión interna, pero sobre todo lo que tiene contacto con la granja, cómo se va a gestionar. Y ahí entran las herramientas que usted menciona. Entonces, en mi experiencia actual, nos hemos abocado al fundamento y cumplimiento de lo básico. Y cuando ya se tiene ese cumplimiento, se empieza a tecnificar. Como bien menciona, en tiempo real. Se hace uso de herramientas al alcance de todos como WhatsApps y envío inmediato de eventos que estén ocurriendo o controles que se establezcan, pero también se tienen sobre la mesa tecnologías que ya están especializadas en esto. Ok. Esto conlleva a que todo lo que somos los humanos tenemos que aprender a respetarlo, porque como bien dices, se han desarrollado ya desde estrategias sencillas como también ya muchos softwares y mucho seguimiento. Alexandra, todo el mundo menciona el personal, la capacitación del personal. ¿Cómo lo están manejando ustedes, sobre todo en mega empresas donde tenemos una gran cantidad de personal? ¿Cómo estás manejando tú desde la selección hasta el entrenamiento y si lo están haciendo también ese entrenamiento continuo para que no nos olvidemos de estos puntos que a veces se nos vuelven paisaje, como dicen en Colombia, y entonces ya no los vemos? ¿Cómo están manejando ese punto tan importante, personal? Personal es un punto álgido en todas las circunstancias. Y ahí volvemos a lo mismo. Trabajo multidisciplinario. Bioseguridad puede decir una cosa, recursos humanos, que son los que gestionan, pueden tener otra información. Entonces, ese es el primer paso. Ven, recursos humanos, trabajemos juntos porque vamos a necesitar que tú nos ayudes con esto. Desde los convenios y las cláusulas en contratación, por ejemplo, donde la gente específicamente se comprometa a no tener cerdos o no tener contacto directo con cerdos, o eso va a llevar a prescindir de sus servicios, por ejemplo. Todo eso lo hace otra área, pero es otra área que ellos no, su especialidad no es bioseguridad. Por eso el trabajo multidisciplinario es fundamental ahí también. Entonces, las cláusulas se proponen y ellos ya le dan la forma que debe tener, empezando por ahí. La capacitación, cómo llevar unos fundamentos en capacitación a un montón de gente en un montón de granjas. Si lo haces uno por uno, no da. Entonces ahí sí tenemos que recurrir a la tecnología. ¿Qué se hace? Se desarrollan plataformas de autoaprendizaje que se ponen como indispensables a la hora de la contratación. Tú entras y en tu etapa de formación, así como firmas contrato, tienes que ver estos videos, presentar estos exámenes que nos garanticen que entras con lo básico, ¿cierto? Ya no entras en blanco y eso nos reduce los errores del personal. Ya estando operando en granja, allí ya se tienen los programas de capacitación a cargo de las granjas. Allí es muy importante y es un reto interesante la conectividad. Hoy en día estamos muy tecnificados, el Internet llega a casi todas partes, pero ese casi nos deja por fuera muchas granjas que están ubicadas de manera remota. Entonces hay que solventar algunos
inconvenientes o limitaciones como es la conectividad. Para poder estar capacitando en línea, ahí sí toca hacer capacitaciones en persona, la rotación de personal, que es una realidad para todos, sobre todo en México, que es un país agricultor también, y la gente pues se alterna entre la agricultura y la porcicultura. Entonces hay gente que va y viene. Tenemos que estar muy al pendiente de la rotación de personal porque una pequeña población de colaboradores que no tenga la información suficiente, podemos incurrir en la contaminación de una granja de esta magnitud. Entonces, sí, sí es un punto muy álgido, doctora. Y al mismo tiempo, ese punto, tú lo acabas de decir, localización de la granja. Desafortunadamente, cada día se vuelve más difícil encontrar lo que le llamamos estos sitios bioseguros. Y lo acabas de conjuntar con que podemos encontrarlo, pero no hay conectividad o no hay una población cercana. Entonces, justamente para la bioseguridad que nos estás tú mencionando como uno de los puntos más importantes, ¿cómo están manejando esta situación de manejo un sitio bioseguro, lo encuentro, puedo manejar todos los retos que hoy tengo? ¿Y cómo le hago con ese personal? ¿Cómo lo están ustedes manejando? Y como bien dices tú, voy y doy la capacitación directamente allá, pero esos sitios bioseguros sabemos que están lejos. Entonces, ¿cómo están ustedes con todos estos retos? Y el otro que, como tú dices, hoy cada vez menos gente quiere trabajar en nuestra industria, a veces tal vez porque no les hemos mostrado la maravilla que es, pero ¿cómo están entonces ustedes manejando todo este conjunto? Y te lo pregunto porque tal vez en México, como bien decías tú, ya esto de las megagranjas se ha vuelto un poquito más común. Pero ya yéndonos al sur, lo que es el Centro y Sudamérica, fuera de yo creo que Argentina, no estamos encontrando esto y se vuelve muy interesante y ahorita te haré otra pregunta con referencia a lo interesante de esta producción. Entonces, regresando a esta pregunta, ¿cómo están ustedes manejando toda esta situación del personal que está lejos de estos sitios? Sí, la localización remota, por así decirlo, juega en la conectividad, pero eso se puede solventar ahora con la tecnología satelital. También ayuda a que la gente se hacen buenas campañas de recursos humanos para recopilar los poblamientos cercanos a las granjas. Ese es el objetivo número uno, que la gente sea lo más local posible, tratando de controlar ese radio del movimiento de los colaboradores. Sí tenemos colaboradores que tienen que viajar una hora, se tiene que tener el sistema de transporte incluido dentro del servicio para ir a recogerlos y tener toda la red de movilización del personal. Se segrega por zonas para no ir a entremezclar personas de una granja con otra y es todo lo que se procura. Y constantemente se está revisando si estas personas, por ejemplo, tienen relación con personas familiares o cohabitan con personas que trabajan en otros sistemas de producción. Si trabajan dentro de nuestro sistema de producción, eso se puede coordinar porque conocemos el estatus de las diferentes poblaciones y demás. Pero cuando hablamos de cohabitar con colaboradores de otras empresas donde no se tiene esa información, es mucho más delicado, ahí toca hacerlo restrictivo. De nuevo, todo debe ser muy en comunicación y acuerdo dentro de las legalidades con recursos humanos para la planificación de todo eso. Ok, excelente. Ahora bien, entonces regresando a toda la experiencia que tú tienes en bioseguridad, platícanos, lo acabas de mencionar y cada vez salen más artículos que los vehículos, independientemente del que sea, se vuelven, son los puntos de contaminación. Tal vez porque hemos estado estudiando mucho esta nueva tecnología GPS y eso nos ha permitido entenderlo muy bien. Pero entonces ustedes manejan, tienen sus propias flotillas, tienen sus propios lavados de camiones. ¿Cómo manejas todo eso, Alexandra? ¿Cómo en tu equipo, cómo se maneja eso? Porque también hoy hay tanta información que todo el mundo dice, yo voy a comprar un luminómetro, voy a hacer esto, voy a hacer el otro. Y cuando vas a hacer esas auditorías sorpresa, te encuentras con muchas sorpresas. ¿Cómo estás manejando tú esto de los vehículos? Bueno, se establecen primero como las bases de todo el sistema. ¿A qué me refiero? Tenemos zonas de granjas remotas donde si ya, pongámoslo así, si ya se hizo una inversión inmensa en localización, en instalaciones inmensas, en animales de alta calidad y genética,
no se escatima en la flota de transportes. Lo mencionaba ahorita, en esos proyectos que no se nos queden por fuera las ruedas. Y esas ruedas deben ser exclusivas, así se tengan tiempos muertos. Cuando ponemos sobre las matemáticas cuánto nos cuesta un brote versus cuánto nos cuesta un día en que no estemos utilizando un camión, créame que hay muchos ceros de diferencia. Entonces, somos muy conscientes de eso y se le invierte lo que se requiere para que las flotillas de transporte sean exclusivas de sitios de acuerdo a su estatus sanitario. Me explico. Tenemos engordas, sí. Si esas engordas comparten un flujo, vienen del mismo sitio, tienen un estatus sanitario similar, se establecen los protocolos para el uso compartido de ciertos vehículos. Si estamos hablando de una mega granja de alta salud con 10,000 animales, 12,000 animales de alta producción, pues tiene sus flotas exclusivas que solo trabajan y tienen contacto con esos animales. Aparte de eso, los protocolos de transferencias. Yo creo que en la bioseguridad es fundamental poner candados sobre los candados porque los errores humanos están ahí todos los días, conscientes o inconscientemente. No son adrede, pero todos nos equivocamos. Entonces, tenemos una flota por decir algo, jaulas de animales exclusivos solo para esos animales, sí, pero no lo vas a llevar directamente a un punto contaminado. O lo transfieres o estableces protocolos de entrega, lavado, desinfección, verificación diagnóstica de esa desinfección antes de permitir que ese vehículo vuelva a tener contacto con tu zona limpia. Y eso debe ser sagrado. Lavado, desinfección y verificación diagnóstica de que eso quedó bien hecho, ese vehículo ya no es un vector, un FOMI. Muy importante lo que acabas de decir, porque todo el mundo te habla de los famosos tiempos muertos. Todo el mundo te dice, es que yo no puedo. Y qué bueno que ustedes y muchas personas más de nuestra audiencia están empezando a sacar esos números. Como dices tú, como no teníamos, o sí teníamos, pero no queríamos ver los datos de lo que me cuesta un brote, no importa de qué patógeno. Entonces siempre la excusa es y los tiempos muertos de estos camiones. Entonces me gusta mucho que nos hagas hincapié sobre ese punto porque definitivamente hay que sacar siempre las matemáticas antes de decir esto va a funcionar o va a dejar o estoy gastando dinero cuando realmente es una inversión muy importante. Alexandra, en tu punto de vista, el punto de vista de tu empresa, ¿cómo ves el futuro de la porcicultura con todos los retos? Porque sobre todo tú has estado el día de hoy, no vamos a hablar mucho de salud porque no acabaríamos nunca, tú tienes una gran experiencia, nos has desarrollado un montón de lo que le llaman muestras agregadas, gracias a eso podemos hacer más diagnóstico, etcétera. Pero con los retos que estamos teniendo hoy de salud, de medio ambiente, ¿cómo ves tú el futuro de la porcicultura? ¿Hacia dónde crees que vamos? ¿Crees que solamente estas megagranjas se van a poder instituir en ciertos países? ¿Cómo ves tú este futuro? Bueno, yo creo que tenemos un reto muy importante a nivel industria y es que tenemos que ser más productivos. Eso lo vemos desde los desarrollos genéticos con las hembras hiperprolíficas hasta las instalaciones que tienden a ser más grandes para reducir el costo productivo en sí y poder ofrecer una proteína final de un costo para la industria que sea accesible. Entonces, sí creo que vamos, afortunada o desafortunadamente, muy derechito a las granjas cada vez de mayor tamaño. Muy afortunadamente seccionadas por sitio 1 aparte del sitio 2, aparte del sitio 3 o de los win to finish. Esa parte sí nos favorece mucho en la salud, nos facilita mucho la producción en términos de contaminaciones, vigilancia epidemiológica, etcétera. El todo dentro, todo fuera, sí o sí es indispensable. En términos de los sitios 1, vamos y ya estamos ahí en gran parte. Al menos aquí en esta parte de Norteamérica, la parte norte del continente, ya estamos en granjas cada vez más grandes, animales, hatos mucho más amplios, y eso nos pone retos de nuevo, que no los encontramos hoy día en ningún libro. Cómo manejamos la vigilancia, los brotes, la entrada de enfermedades que de pronto clínicamente no son tan serias, pero que desde la epidemiología sí es un problema,
porque perdemos estatus sanitario y tenemos que inventarnos nuevas maneras de manejar esos datos en términos de salud. Y me quiero enfocar en un punto muy importante, porque creo que de eso no hemos hablado mucho. ¿Cómo se poblan estas granjas? ¿Cómo hacer un poblamiento de una granja que está planeada para recibir 12.000 animales en el menor tiempo posible? Porque mientras más rápido lo llenemos y cerremos y comencemos su vigilancia epidemiológica, mejor. Entonces, quisiera enfocarme en eso, doctora, para compartir un poquito esos tips prácticos, porque creo que muchos vamos para allá, a llenar cada vez granjas mucho más grandes desde cero. Entonces, si le parece bien, vamos por ahí. Sí, sí, justamente era la siguiente pregunta. Adelante, muy bien. Ok, me adelanté. Entonces, el primer objetivo es hacer un megapoblamiento exitoso, que mi granja inicie sana, no contaminada, de lo que yo busco no estar contaminado. Entonces, hay 1.000.000 de factores alrededor del éxito de los megapoblamientos. El primero, lo primero en la planeación, como hablábamos ahorita, que las instalaciones estén y tengan ese aporte de todas las áreas. Listo, ya tenemos la granja. Una realidad que tenemos en nuestra industria es que hasta el momento no he conocido un solo proyecto que esté terminado completamente para recibir los animales. Entonces, el área de bioseguridad tiene que adaptarse a poblar una granja que todavía parte de ella está en construcción. ¿Y eso qué significa? Flujo de personal que no es personal de la porcicultura, es personal de construcción, de ingeniería, de electricidad, de un montón de proveedores. Entonces, primero, en la planeación siempre tiene que estar el plan de bioseguridad para los colaboradores que van a estar en contacto con los animales y los colaboradores que van a estar en la construcción de granja y que eso no nos represente una contaminación. Ese es un reto importantísimo y se tiene que acordar cómo se va a trabajar. Lo segundo, ¿de dónde van a venir esos animales? Porque 12.000 animales no están aquí enseguida. Generalmente vienen de múltiples granjas. Entonces, es nuestro trabajo verificar que todas esas fuentes tengan un estatus sanitario deseado, verificado, y que cuando empecemos a recibir ese gran volumen de animales, tengamos palomita en que ya se revisaron. Tercero, el plan de vigilancia epidemiológica del poblamiento. Cuando tenemos unos reemplazos o una granja pequeña, generalmente podemos utilizar una cuarentena. Ahí las observo y ya después las muevo a mi granja. Aquí no. Aquí tenemos que ver las regulaciones de cada estado porque no tenemos la posibilidad de hacer una cuarentena para 12.000 animales y después moverlos a otra granja. La granja es la cuarentena. Entonces, eso requiere y tiene legalidades y reglamentaciones sanitarias que hay que acordar con las autoridades. Y lo segundo es, el principal objetivo es el menor impacto económico de cualquier cosa que pueda ocurrir. ¿Qué pasa si tengo una contaminación en transporte del 11º embarque de animales y todavía me falta la mitad de la granja por llenar? Entonces, es papel de nosotros de salud establecer un plan de muestreo de la recepción de los animales diario. Ojo, que cuando nosotros ponemos esto sobre la mesa, nos reciben con esa expresión, diario. Sí, señor, diario. Todo animal que entra diario a la granja se muestrea después de su tiempo de reposo por bienestar animal. Entonces, 12, 24 horas después se muestrea. El esquema de muestreo varía por infinidad de cosas, como bien sabemos. Instalaciones, tipo de animales, tamaño, qué enfermedad estamos buscando, etc. Pero sí tiene que existir una verificación de lo que estoy recibiendo diariamente. De manera que yo, si recibo algo que no deseaba, pueda decir, paren todo. Todavía faltan 10.000 animales por llegar, no los traigan porque aquí tenemos una contaminación. O todo lo contrario, nos faltaban solo 1.000 animalitos por llegar. Ya recibimos 11.000 y tenemos una contaminación. Entonces, creo que es de sumo valor tener alertas tempranas en términos de salud durante los megapoblamientos. Eso nos permite ahorrarnos muchísimo dinero, millones, de poder decir, paren todo, porque aquí hay algo que gestionar antes de. Y eso hay que hacerlo muy, muy a tiempo. El esquema de movimientos y verificación.
volvemos a lo multidisciplinario. Yo salud puedo decir lo que llega se muestrea y se le sigue dando un seguimiento, pero producción puede decir, estas hembras ya las tengo que mover y lo que era mi esquema de muestreos ya se me movió. Si eso ocurre y no lo habías planeado, no lo habías coordinado con el personal de producción y la planificación de ellos, se te cae todo el plan de vigilancia. Pero si tú ya sabes qué corrales se van a mover, qué grupos se van a mover, tu plan de vigilancia ya incluye todo eso. Y puedes hacer un cierre de poblamiento efectivo. De decir, todo estuvo muestreado, todo estuvo verificado, cerramos las puertas de la granja, empieza una población negativa. Entonces, son megaproyectos muy bonitos, yo los llamo titánicos, son proyectos titánicos en términos de salud y bioseguridad, son 24/7 y hemos tenido poblamientos de hasta 5 semanas, con días consecutivos, varios camiones que se reciben al día. Y todo eso tiene que verificarse milimétricamente. Me encanta lo que acabas de decir porque ya ves, y desafortunadamente hemos escuchado de empresas que no lo han hecho y ha habido esas contaminaciones y entonces se contamina toda una población, todo un esfuerzo muy grande. Y qué bueno que has mencionado la palabra vigilancia epidemiológica porque yo creo que no la manejamos en general, no la escuchamos. A veces pensamos que estamos trabajando todavía como si fueran animales individuales, ¿no? Entonces, y el Correcto. trabajo que tú hiciste en Iowa State nos permite hacer esa vigilancia epidemiológica con muestras agregadas o pools que le llamamos, o todo lo que son los fluidos. Entonces, qué bueno que lo has mencionado, Alexandra, porque ese será un tema que ya te invitaremos a que nos hables con más detalle de esto, pero que nos lo hagas ver a todos. Y como tú lo has dicho, en granjas grandes probablemente sea muy importante, pero también en granjas pequeñas. Y tendemos a no hacer esto porque siempre vemos el diagnóstico como un gasto. ¿Por qué? Porque a lo Correcto. mejor lo que tú acabas de mencionar, ¿qué es lo que me va a prevenir? ¿Qué es lo que me va a decir? ¿Qué es lo que puedo hacer? El plan B que tú dices, si llega a pasar esto, ¿cómo lo muevo? Ha sido un mensaje excelente para mucha de nuestra gente que, productores, mismos colegas que olvidamos ese punto de convencer de que nuestra gerencia, chica o grande, entienda la importancia. Y el otro punto, Alexandra, que tú lo sabes muy bien, tener laboratorios que nos puedan responder inmediatamente para poder saber en ese momento qué es lo que está pasando. Entonces, ese es un tema que me gustaría mucho que después lo hablemos en otra ocasión con detalle, porque es un mensaje que hemos intentado enviarlo, pero todavía estamos un poquito en una mesa de 3 patas y no de 4, pero ha sido excelente. Sí, ese punto muy importante que dice los laboratorios, doctora. No estamos acostumbrados a usar los laboratorios y le puedo decir que a nivel nacional no he encontrado un solo laboratorio que no tenga disposición de ayudar. Entonces, tan fácil como hablar con la persona del laboratorio, mire, voy a tener estos muestreos intensivos durante 5 semanas, tengo planeado tal número de PCRs, tal número de lisas, porque al fin y al cabo el laboratorio también es un negocio para ellos. Dice, ¿le interesa? Sí. Ah, bueno, entonces, ¿qué le parece si me recibe las muestras a esta hora? ¿Qué le parece si se compromete a darme resultados a esta hora? Yo le doy los tiempos, los contactos, nos coordinamos y la información fluye. No he tenido un solo laboratorio que no responda a eso, doctora. Entonces, que ese no es un limitante. Ese es un punto muy importante que acabas de decir, porque tampoco le podemos caer con la sorpresa de que tengo esta gran cantidad de muestras y necesito que hoy las corras. Entonces nos estás dando todos estos tips, pero igual puede ser para, vuelvo a lo mismo, para una granja grande, para una granja chica, pero nos estás hablando de un programa de vigilancia epidemiológica que creo que en otra ocasión nos lo vas a explicar con detalle, va a ser muy importante para toda nuestra audiencia para que le demos el valor, como tú dices, de lo que es una vigilancia y de tener un laboratorio que colabore con nosotros. Correcto. Se nos está acabando el tiempo, ha sido súper interesante. No sé si nos quieres enviar algún mensaje final para toda nuestra audiencia, algo que quieras compartir con nosotros. Sí, doctora. Primero, adaptémonos para donde va la porcicultura. Mientras mejor nos adaptemos, más tenemos cancha de planear y de que las cosas salgan bien. Y en términos de salud, que las cosas salgan bien nos cuesta millones que dejamos de perder.
Segundo, planificación interdisciplinaria. El área de bioseguridad y salud es un área técnica muy valiosa. Considérenlo en los proyectos para que tengan un éxito al final de cada poblamiento. Tercero, lo que comentaba usted, que lo dijo muy bien, el diagnóstico, la vigilancia no es un gasto, es una inversión. Y créame, he tenido poblamientos donde se le ha invertido casi $500,000 solo en diagnóstico de verificación. Y eso se ha pagado muchas veces. En los cierres de aproximación de costos, la bioseguridad, una buena bioseguridad, no pasa de un 5% del costo total. Eso no es nada, pero dejas de perder muchísimo. Entonces, esos son mis mensajes: planificación, interdisciplinario, el valor a los programas de bioseguridad y salud y vigilancia, y el diagnóstico no es un gasto, es una inversión. Siempre contabilicemos lo que vamos a dejar de perder. Excelentes mensajes para toda nuestra audiencia y que cada vez vamos aprendiendo más sobre estos puntos que, como dices tú, eso desafortunadamente no lo aprendemos en los libros, lo aprendemos caminando en esta porcicultura y sobre todo en estos cambios tan fuertes que se están dando en nuestra industria. Alexandra, una pregunta, ¿algún tema que tú sientas que no tenemos, que no tenemos mucha información, que no estamos en la práctica y que es muy importante, que nos quieras tú recomendar para alguna entrevista en alguno de nuestros otros podcasts? ¿Qué nos platicas sobre ese punto? Fíjese, un tema muy sencillo, pero nos falta mucho desarrollo y moverle mucho más a la información en ese lado: el manejo de la mortalidad a través del compostaje. En las granjas grandes no es sostenible el sistema de fosas, no es sostenible la incineración, es sostenible estos métodos amigables con el medio ambiente. Compostaje ya sea manual o ya sea automatizado. Hay poca información acerca de eso y las megagranjas, bueno, todo el sistema en general, tipo de granjas, lo están necesitando. Sí, en las auditorías de bioseguridad es muy frecuente ver tachita, falla en este tipo de manejos de bioseguridad, la mortalidad. Excelente tema, tienes razón. A veces ni siquiera se piensa, o sea, punto, allá la tengo, allá la tiro, allá. Correcto. Entonces, y tarde o temprano sigue siendo un punto muy riesgoso de contaminación. Así que vamos a enfocarnos a ese tema también para que nuestra audiencia primero escuche todo que es un punto de riesgo y además cómo debemos manejarla, como tú nos lo estás mencionando. Excelente. Alexandra, te agradecemos muchísimo que hayas aceptado esta invitación. Todo lo que has compartido con nosotros va a ser muy interesante, no solo para megagranjas, porque todo eso obviamente se debe y se puede aplicar a toda la industria porcina de Latinoamérica. Ya también tenemos mucho auditorio en España, así que van a estar muy contentos de haber escuchado. Sí, van a estar muy contentos de haber escuchado. Desde mi punto de vista es la primera, pero no es la última entrevista que te vamos a solicitar. Te agradecemos mucho realmente tu apertura y de haber compartido una parte de tu gran experiencia y seguro nos escucharemos en otro podcast. Te agradezco muchísimo, Alexandra. Claro, claro. Yo encantada de compartir. Muchas gracias a ustedes por la invitación y quedo a la orden cualquier consulta que requieran, o si hay un tema que podamos desarrollar y volver a traer desde la práctica para todos, adelante. Muchísimas gracias, Alexandra. Cuídate mucho y seguro nos encontraremos muy pronto en algún lugar. Muchas gracias. Gracias, doctora. Gracias. Un abrazo. Hasta luego. Hasta luego.